Hay momentos en la vida en los que no hacen falta palabras, porque el silencio grita más fuerte que cualquier voz. El silencio de una mujer que lo ha dado todo y aún así recibe heridas. No es un silencio vacío, es un silencio lleno de verdades que nadie se atrevió a escuchar. Ese silencio cargado de lágrimas no derramadas, de sueños que se guardaron para no incomodar, de promesas que nunca llegaron, es el eco más fuerte que existe en un hogar. Porque una mujer cuando calla no lo hace por debilidad. Lo hace porque aprendió que a veces el mundo no escucha lo suficiente, pero ese mismo silencio es el que construye fuerza. Ella comprendió que dentro de sí había un universo entero, una fe inquebrantable, una esperanza que aunque tambaleaba, nunca desaparecía. Y poco a poco, en medio de ese silencio, empezó a escucharse a sí misma. El mundo había querido etiquetarla como frágil, como alguien destinada a depender siempre de otros. Pero la verdad era distinta. Cada paso, cada renuncia, cada sacrificio la estaba formando en una roca firme. Su silencio no era rendición, era una pausa para fortalecerse. Mientras muchos pensaban que se estaba apagando, en realidad estaba encendiendo un fuego interior más fuerte que nunca. Y cuando ese fuego despertó, lo primero que hizo fue iluminar sus propias cadenas, para después comenzar a romperlas. Porque llega un instante en que una mujer comprende que no fue creada para ser sombra, sino para brillar. No fue creada para andar con la cabeza inclinada, sino con el rostro levantado. No fue creada para ser el eco de alguien más, sino para ser voz clara y firme capaz de cambiar su destino. Hoy quiero hablarte a ti, mujer. No ignores tus silencios. Allí se esconde tu fuerza más grande. Allí están las respuestas que siempre buscaste afuera y que en realidad llevabas dentro. Tu silencio también habla y grita que eres más fuerte de lo que alguna vez imaginaste. Un día, después de tanto dolor, después de tanto cargar sola con lo que parecía imposible, algo en su interior cambió. Fue como si su corazón hubiera estado dormido mucho tiempo, resistiendo, esperando el momento exacto para despertar. Ese despertar no fue un grito de rabia ni un acto de venganza. Fue un suspiro profundo, un ya basta que nació desde lo más puro de su alma. Era el despertar de un corazón que había aprendido que la valentía no siempre se mide con gritos o batallas, sino con la firmeza de decir, ya no más. Ella no buscaba demostrarle al mundo lo que valía. Ya lo sabía. No necesitaba la aprobación de nadie. Ya la llevaba dentro. Lo que buscaba ahora era vivir en paz, recuperar lo que había olvidado, su sonrisa, sus ganas, sus sueños que seguían esperándola como semillas bajo la tierra. Y en ese despertar comprendió que ser valiente no significa no tener miedo. Significa seguir caminando aunque tiemble. Significa abrazar la vida aunque duela. Significa creer en el mañana, aunque hoy el cielo esté cubierto de nubes. Desde ese momento su andar cambió. Sus pasos tenían un peso diferente, no porque la vida se hubiera vuelto más ligera, sino porque ella se había hecho más fuerte. Cada día en su interior se repetía, he caído muchas veces, pero no me quedo abajo. Yo me levanto, yo sigo, yo puedo. Ese corazón valiente empezó a ser ejemplo para otros, porque una mujer que despierta inspira. Una mujer que se levanta, arrastra consigo a quienes la miran y se dan cuenta de que también pueden hacerlo. Ella ya no caminaba solo por ella, caminaba para que otras recordaran su propia fuerza. Y así, con cicatrices que ya no eran vergüenzas sino trofeos de resistencia, con un corazón encendido de valor, ella volvió a creer, porque entendió que no estaba hecha para sobrevivir apenas, estaba hecha para vivir plenamente. El amanecer traía consigo una brisa tibia, pero en su interior todavía sentía el frío de las heridas pasadas. Cada cicatriz contaba una historia, un sacrificio, un momento en que la vida le había exigido más de lo que creía poder dar. Sin embargo, ella había aprendido que el valor no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de levantarse una y otra vez, aunque los pies sangren y el corazón tiemble. Durante años, la sociedad la había presionado para encajar en moldes que no le pertenecían. Le dijeron cómo debía sentirse, cómo debía actuar, incluso cómo debía soñar. Cada imposición fue una piedra más que cargó sobre sus hombros. Pero con cada caída y cada error, aprendió que no hay libertad sin autoconocimiento, ni fuerza sin confrontar el dolor. Se sentó un momento, respiró profundo y recordó todas las veces que dudó de sí misma, todas las noches en que se preguntó si valía la pena seguir luchando. Y entonces comprendió que cada duda, cada temor, cada lágrima no era un obstáculo, sino un maestro que la había preparado para este instante. Porque levantarse tiene un precio. No es solo el esfuerzo físico ni el sacrificio visible. Es el coraje de mirar al pasado, aceptar lo que fue, perdonar lo que la lastimó y tomar las riendas de lo que todavía puede construir. Es decidir que la vida no la vencerá mientras mantenga la mirada firme y la fe intacta.
A su alrededor, el mundo parecía ignorar su batalla, pero eso ya no importaba. Cada paso que daba, aunque invisible para otros, marcaba un camino hacia la liberación. Y en ese camino, cada gesto pequeño era un triunfo silencioso. Sonreír a pesar del cansancio, decir no cuando algo le dañaba, abrazar sus sueños sin pedir permiso. Al final del día, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, ella comprendió algo profundo. La verdadera grandeza no está en lo que otros ven, sino en la fuerza que cultivamos cuando nadie nos observa. Y con esa certeza, respiró tranquila, lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que el precio de levantarse siempre vale la pena. Porque las pruebas no terminan aquí. La vida aún tenía lecciones que poner a prueba su valor más profundo. El cielo de la tarde se tiñó de colores intensos, como si anunciara un final y un principio al mismo tiempo. Ella caminaba por un sendero que conocía bien, pero esta vez lo recorría diferente. No con miedo, sino con certeza, con el corazón abierto y los ojos atentos a cada detalle, a cada señal que la vida pudiera darle. Cada paso era un recordatorio de todo lo que había superado. Cada piedra, cada raíz, cada sombra la conectaba con su propio pasado y con la mujer que había decidido ser. Sabía que no podía cambiar lo que ya había sucedido, pero sí podía decidir cómo responder al presente y moldear el futuro. Mientras avanzaba, recordó las palabras de su madre. Nunca dejes que te definan los demás. Solo tú conoces tu fuerza. Y comprendió que toda su lucha, toda su resistencia, toda su esperanza, la habían llevado hasta este horizonte. Un lugar donde podía respirar, pensar y decidir con libertad. El horizonte no era solo un paisaje, sino un símbolo de posibilidades infinitas. Cada amanecer que había presenciado, cada noche en vela, cada lágrima, cada sonrisa, todo la había preparado para caminar hacia él sin titubear. Porque quien aprende a levantarse tantas veces, ya no se deja atrapar por las sombras del pasado. Al detenerse un momento, cerró los ojos y permitió que el viento acariciara su rostro. Era un viento que traía consigo promesas, recordatorios y fuerza. Y en ese instante supo que su historia no era solo de lucha, sino de transformación. Que cada tropiezo, cada derrota y cada miedo enfrentado habían forjado la mujer que ahora caminaba segura, capaz de construir, amar y soñar sin límites. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, sintió una paz que no conocía desde hace años. No era una paz estática, sino activa, una fuerza que le decía que la vida continúa, que el valor se renueva a cada instante y que su camino apenas comenzaba, porque el horizonte siempre espera, y quienes tienen valor siempre lo alcanzan. La mañana se abrió con un silencio solemne, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Ella caminaba lentamente por el sendero que llevaba a un pequeño claro, sintiendo cómo cada paso la conectaba con su pasado, con todas las decisiones que la habían traído hasta aquí. Cada piedra, cada rama caída, cada sombra de los árboles era un recordatorio de lo que había superado, de las noches de miedo y soledad, de los momentos en que pensó que no podría más. La libertad, comprendió, tiene un peso que pocos entienden. No es liviana ni fácil. Se construye con esfuerzo, con valentía, con lágrimas y con cicatrices. Cada elección correcta o incorrecta había sido un ladrillo en los muros de esa libertad que hoy sostenía con orgullo. Y aunque a veces se sentía cansada, sabía que nunca volvería a encadenarse a las expectativas de otros, ni a los miedos que la sociedad le había impuesto. Mientras avanzaba, recordó los momentos en que cayó por temor a ser juzgada. Cada silencio impuesto, cada lágrima retenida, cada palabra que se tragó, le había enseñado que la verdadera fortaleza reside en enfrentar la vida con el corazón abierto. Incluso cuando el mundo parece insensible, se sentó un instante y miró hacia el horizonte. Ahí estaba la vida infinita y desafiante, llena de oportunidades y también de pruebas. Y en ese horizonte vio su reflejo. Una mujer que ya no era la misma que dudaba de sí misma, sino alguien que había aprendido a sostener su propio destino, a reconocer su valor y a caminar con determinación aunque el camino fuera incierto. La libertad tenía su precio, sí. Era la carga de la responsabilidad, la certeza de que cada paso debía ser consciente y firme, pero también era el regalo más grande, la capacidad de decidir, de elegir, de crear su propia historia sin depender de nadie. Y en ese instante, comprendió que había llegado a un punto donde el miedo ya no gobernaba su vida. Su libertad estaba forjada en su fuerza interior, en su valentía y en su capacidad de amar y perdonar, comenzando siempre por sí misma. El ocaso tiñó el cielo de tonos cálidos, y con él llegó una sensación de cierre,
y al mismo tiempo de inicio. Cada día que había vivido, cada lágrima que había derramado, cada caída y levantamiento, había preparado el terreno para este momento, el instante en que podía mirar su vida con claridad y decidir cómo quería continuar. Había aprendido que renacer no es olvidar ni borrar lo que dolió, sino aceptar la totalidad de la propia historia. Cada error, cada pérdida, cada momento de soledad era una pieza del rompecabezas que formaba la mujer que hoy estaba frente al espejo, y al verla, reconoció la fuerza que siempre había tenido, aunque muchas veces la había subestimado. El renacimiento, entendió, no es instantáneo, es un proceso lento, lleno de aprendizaje, de confrontaciones internas, de dudas, de lucha, pero es también un acto de amor propio. Decidir no conformarse con menos de lo que se merece, no permanecer en lugares que la hacen pequeña, no permitir que el miedo guíe su vida. Caminando por el sendero de regreso, respiró hondo y dejó que el viento acariciara su rostro. Cada brisa parecía susurrarle que estaba en el camino correcto, que cada sacrificio, cada lágrima y cada batalla habían valido la pena. Su corazón latía con fuerza, no por la emoción de lo que había pasado, sino por la certeza de que todavía quedaba mucho por vivir, mucho por construir, mucho por amar. Y mientras el sol se escondía en el horizonte, hizo una promesa silenciosa. Nunca más dejaría que el dolor definiera su historia. Aprendería, crecería, amaría y se permitiría renacer tantas veces como fuera necesario, porque ser mujer de valor no es un título, es una decisión diaria. Levantarse, seguir adelante, mantener la fe y permitir que la luz interior guíe cada paso, incluso en medio de la oscuridad. Con esa promesa, cerró los ojos un instante y sonrió. La historia no había terminado. Apenas comenzaba un nuevo capítulo, más fuerte, más consciente, más libre. Su renacimiento no era un final, sino la semilla de todo lo que estaba por venir.